Estamos hablando de los atributos de Dios que Él no comunica con nosotros. Y ahora queremos pensar sobre la inmutabilidad de Dios. Es decir, que Dios no puede cambiar. Él no cambia. No nada más en su ser, pero en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Dios no cambia. Dios es ser perfecto. Y como ser perfecto, Él no puede mejorar y no puede ser peor. Él es el mismo siempre porque Él es perfecto. Vamos, por ejemplo, a Salmos 102. Salmos 102, versículo 24 al 27. Vamos al versículo 23. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me lleves a la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones. Desde la antigüedad, tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos, como una vestidura, se desgastarán como vestido, los cambiarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Tú eres el mismo. En comparación con su creación, su creación se está gastando, se está cambiando, pero Dios es el mismo. Él es ser perfecto. Por ejemplo, vamos también a Hebreos. Hebreos capítulo 1. Versículos 11 a 12. Interesantemente, esto también se aplica a Jesucristo. Fíjense, en versículo 10 también, tú Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Y dice el autor de Hebreos, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Hablando de Jesucristo, aplicando lo que dice el Salmo 102 de Dios, dice lo mismo de Jesucristo. También si, como estamos en Hebreos, vamos a Hebreos 13. En Hebreos 13, versículo 8. Vamos a leer comenzando en el versículo 7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y por fin vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia. Él es ser perfecto. Él no cambia su mente acerca de su pueblo. Por ejemplo, Malaquías, capítulo 3, versículo 6 nos dice,
porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Dios no cambia. Él no cambia su mente acerca de su pueblo. Y también sabemos que porque Dios no cambia, no nada más no cambia su mente acerca de su pueblo, Él tampoco cambia sus promesas acerca de su pacto. Él siempre es fiel a su pacto. Por ejemplo, vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Y dice la palabra que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Podemos confiar en Dios porque Dios no cambia. Ahora, yo entiendo que hay algunos pasajes en la Biblia que hablan del arrepentimiento de Dios, que es posible que parezca que Dios sí cambia su mente. Por ejemplo, vamos a Números, capítulo 23, versículo 19. Aquí en versículo 19, estamos en el contexto de Balac y Balaam. Y dice en versículo 18, y comenzó su discurso y dijo, levántate, Balac, y escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él, y no lo hará. Ha hablado, y no lo cumplirá. Aquí vemos que Dios no cambia, Él no se arrepiente. Pero cuando vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, voy a empezar a leer en el versículo 10. El contexto aquí es la desobediencia de Saúl. Dice el versículo 10, entonces vino la palabra del Señor a Samuel. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Dios se arrepiente de hacer hecho Saúl como rey? Eso es lo que parece en primer paso. Bueno, vamos a seguir en 1 Samuel 15 y ahora versículo 29. En el versículo 29, vamos para leer en contexto, comenzar con el versículo 27. Dice, cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También, ese es el versículo 29, también la gloria de Israel no mentirá. La gloria se refiere a Dios mismo. La gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Ahora, ¿qué está pasando? Aquí en el mismo pasaje, en el contexto, vemos que parece que Dios se arrepiente de haber hecho a Saúl como rey, pero también se propone que Dios no cambia su mente. Él no cambia de propósito. Bueno, podemos seguir en el versículo 35. Vamos a ver, comenzando en el versículo 24. Dice aquí en 1 Samuel 15:34. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl mientras vivió, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora,
¿Tenemos una contradicción en la palabra de Dios? Bueno, hasta en el mismo pasaje, 1 Samuel capítulo 15, ¿Dios cambia o no cambia? ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? ¿Cómo podemos pensar bien sobre el lenguaje del arrepentimiento de Dios si Dios es inmutable, si Él no cambia? Él no cambia en sus perfecciones, Él no cambia en sus propósitos, Él no cambia en sus promesas. Bueno, tenemos que acordarnos que el lenguaje acerca de Dios es un lenguaje que viene acomodado para nosotros poder entenderlo, y es un lenguaje analógico o antropomórfico. Es decir, que Dios se acomoda a nosotros para que nosotros pudiéramos entender quién es Dios, y Él habla y comunica con nosotros de manera que nosotros podemos entender. La inmutabilidad de Dios, la inmutabilidad divina, no se debe entender que implica que Dios no se mueve, como que si Dios no pudiera actuar en la creación y en tiempo. Dios entra en muchas relaciones con hombre y con su creación. Es como decir que Él vive vida con nosotros y Él actúa en su creación, en el tiempo de nosotros. Pero Él se comunica con nosotros, o se ha comunicado o revelado Él quién es Él en lenguaje analógico y antropomórfico. El punto es esto: no hay cambio en el ser de Dios. No hay cambio en los atributos de Dios. No hay cambio en los propósitos de Dios. No hay cambio en la voluntad de Dios. No hay cambio en los motivos de acción de Dios. No hay cambio en las promesas de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y eso es importante para nosotros poder entender quién es Dios. La realidad que Dios no cambia nos ayuda y nos da seguridad. Como creyentes, podemos confiar en Dios, que Él no cambia, que Él no va a cambiar su mente acerca de nosotros, que Él no va a cambiar su propósito de salvar seres humanos pecadores, que Él no va a cambiar lo que Él haya revelado para nosotros. Él es el mismo siempre. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Así que es importante para poder confiar en Dios y para poder tener seguridad en Dios. También podemos confiar en Dios porque Él no cambia en su naturaleza, en su carácter, en su propósito, en su voluntad y en sus promesas. Podemos confiar en ese Dios verdadero. Y también esto es, la inmutabilidad de Dios es contra el panenteísmo, que dice que Dios está en proceso de mejorarse. Él no cambia, porque Él es ser perfecto y absoluto. Él es perfección y sus perfecciones no cambian. Si Dios se mejora, no es perfecto. Así que tenemos que entender quién es Dios, pero también la inmutabilidad de Dios es contra la teología que se llama el teísmo abierto. Es decir, que hay una teología dentro de los arminianos que creen que Dios no sabe el futuro, que el futuro está abierto para Dios. Y la razón por este propósito es porque si Dios sabe el futuro y si Él no cambia en sus propósitos y en su voluntad, entonces no tenemos libertad verdaderamente. El ser humano no está libre y la voluntad no está libre del ser humano. Pero la inmutabilidad divina nos dice que Dios no cambia y es contra el teísmo abierto.
El Antiguo Testamento nos ayuda a entender que Dios comunica con nosotros de una manera acomodada para poder entender quién es Él, y Él se revela para nosotros de manera que es antropomórfica, pero también es analógica.